Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una semana con un tema apasionante, un tema que tiene de por sí varias definiciones, varias palabras muy cercanas, casi sinónimas, pero que definitivamente cada una de ellas tiene su propia identidad. Estamos hablando de un pueblo duro de cerviz. Estamos hablando de un pueblo cuyos hijos, nosotros, sus hijos, el pueblo de Israel, vivimos en permanente rebeldía. Estamos hablando de aquellos hijos de la casa de Israel con un corazón contumaz. Estamos hablando de los hijos de Israel en su permanente desobediencia. Y todo esto junto, de alguna manera, a través de la historia, desde nuestros patriarcas hasta nuestros días, hemos caminado en ese sinónimo tan particular que estamos definiendo en esta semana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amados, por sus mensajes, sus comentarios, sus apreciaciones. Además, por participar del tema. Por favor, excelente que me participen del tema. ¿Participan cómo? Aportando sus textos bíblicos, sus opiniones también son muy importantes y nos edificamos mutuamente. Acompáñenme por favor en este comienzo de jornada. Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. Daremos hoy algunas respuestas ya más puntuales al tema que venimos desarrollando. Vamos a tomar nuestra porción bíblica, por favor, todos papel y lápiz. Recuerden que el que no escribe se le olvida. Toma nota, por favor. Y en segundo lugar, todos con su Biblia. Vamos a leer, porque todo lo que mencionemos durante cada programa de Torá al Instante a través de Israel Casa Integral será escrito está. Escrito está. Escrito está. Y así nos entenderemos mucho mejor. Libro de los Hechos, capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Vamos a tomar la porción desde el verso 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no había en templos hechos de mano, no habita, perdón. Vuelvo a leerlo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Les parece, amados, si repetimos con detenimiento el verso 51, entendiendo el contexto de nuestra lectura? Pueblo duro de cerviz e incircuncisos de corazón,
porque para muchos lo importante es la circuncisión del corazón. Entonces preguntémonos, ¿qué significa circuncidar el corazón? Porque ya la circuncisión del prepucio, eso es tema del pasado, eso ya no corresponde, eso es un asunto de los judíos. ¿Sí? ¿Cómo le parece? Si estudiásemos la palabra con detenimiento, nos daremos cuenta que ni una tilde ni una jota pasarán, ni el cielo ni la tierra pasarán, porque mi palabra no pasará. Podrá pasar todo lo demás, pero mi palabra no pasará. De tal manera que la palabra es viva ayer, hoy y por siempre. De tal manera que así como tenemos el Brit Milá en los varones, también tendremos el Brit Milá en el corazón. Pero en este texto particularmente dice la palabra, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistid siempre al Ruach HaKodesh. Como vuestros padres, así también vosotros. Así es que ya en ese orden de ideas, mis amados, vamos a enfrentarnos a nuestra primera jornada en este desarrollo de semana, hablando de la importancia de este contexto duro de servir. Recuerden que un poco más adelante estaremos ya definiendo algunas expresiones propias del hebreo frente a la expresión duro de cerviz. Ser duro de cerviz tiene, por supuesto, a su vez, muchos sinónimos. Tercos, obstinados, adversos, contrarios, desobedientes, amargados. Que cuando venimos a nuestra reunión de Shabbat, no venimos a recibir, sino venimos a juzgar, a criticar. Esto me parece, esto no me parece, con esto no estoy de acuerdo, esto no me gusta, este pastor siempre está hablando de las cosas mías. Pues no. No estoy hablando de las cosas de nadie, estoy hablando de lo que la Torá nos enseña. Si dentro del texto aplica a tu vida, gloria a Hashem, Hashem está hablando a tu corazón. Así es que cuando este tipo de personas difíciles, tercas, y no quiero entrar a la palabra necio, esto lo vamos a colocar entre paréntesis y la veremos un poco más adelante porque es una palabra muy fuerte. Entonces encontramos a un grupo de personas bastante grande, difícil de controlar. Y cuando la palabra, nuestra Kadosh Torah, se refiere a este tipo de personas, nos habla de un aspecto en cuanto a la actitud, su comportamiento, su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar. Y puntualmente todo el texto bíblico, cuando nos hace referencia puntualmente, repito, a este concepto, se está refiriendo a la casa de Israel. Podríamos mirar unos 2 o 3 ejemplos. En el caso del libro de Levítico, por ejemplo, que ya creo lo mencionamos en el capítulo 33, puntualmente en el verso 3 dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Podríamos mirar otro texto al respecto en el libro de Devarim, en el capítulo 9, verso 13. Vaya conmigo, por favor. Gracias por los que comparten allí en el chat los textos bíblicos. Para los que no lo alcancen a tomar, lo puedan tener de referencia, por favor. Muchas gracias. Libro de Devarim en el capítulo 9 y tomaremos puntualmente el verso 13. Y me habló Adonai diciendo, he observado a este pueblo, a la casa de Israel, y aquí que es un pueblo duro de cerviz. Podríamos mirar otro texto en el libro de Nehemías. Acompáñenme, por favor. En el libro de Nehemías. Y en el libro de Nehemías estaremos en el capítulo 7. Libro de Nehemías, capítulo 7, y veremos puntual el verso 51. Libro de Nehemías, capítulo 7, verso 51 dice, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pesach y los hijos de Besal, libro de Nehemías, discúlpeme, libro de Nehemías, capítulo 9, libro de Nehemías, capítulo 9, verso 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Es decir, que aquí nos entrega a lo que ya hemos mencionado una
adición más, soberbios, tercos, duros de servir, necios, esa palabra necio, repito, comillas, entre otras. Pero ahora nos dice puntualmente que ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus ordenanzas, no escucharon tus palabras, no escucharon tus mandamientos. Así es que, mi amado hermano, esto es un ejemplo muy típico que la Biblia nos enseña con mucha frecuencia. Cuando un agricultor engancha una yunta de bueyes a lo que conocemos como el arado, los dirigía punzándolos suavemente con una aguja afilada, particularmente en los talones o en el cuello, para que tomaran la velocidad y el giro que fuera necesario. Un buey que se resistía a ser dirigido de esta manera por el agricultor era llamado de dura cerviz. Un animal, en este caso, o una persona de dura cerviz, no quiere bajar la cabeza, no quiere ser dirigido, no quiere ser conducido, no quiere que nadie le diga cómo ni de qué manera tiene que hacer. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando aplicamos estos conceptos a nuestro diario vivir, particularmente en la vida de la pareja o en la vida del matrimonio, se me ocurre en este momento cuántos de nosotros hemos o estamos pasando por momentos difíciles en el hogar, en la vida matrimonial. Probablemente muchos de nosotros hoy podríamos decir, sí, pastor, ese soy yo. Estoy pasando frente a un problema de matrimonio muy difícil, tenemos diferencias de opinión, tenemos posiciones encontradas, no nos ponemos en común acuerdo, definitivamente las cosas no van bien. Yo estoy de acuerdo con el Shabbat, la otra persona no está de acuerdo con el Shabbat, yo estoy de acuerdo con el diezmo, la otra persona no está de acuerdo con los diezmos, y estos conflictos a la luz de la palabra nos generan un caos en nuestro matrimonio. Pero cuando empezamos a hacer una evaluación frente a este tema, y esto es solo un ejemplo para ir conduciendo la enseñanza de la desobediencia, la dura cerviz, entre otras. ¿Recordarán ustedes alguna vez, mis amados, cuando jóvenes, antes de entrar a un vínculo matrimonial, usualmente, nuestros padres, amigos o familiares cercanos, o el pastor o cualquier persona con quien tengamos ciertos niveles de confianza, eventualmente se acercan y nos dicen, mira, mi querido hijo, mi querido hermano, amigo, sabes, esa mujer, la verdad, con todo aprecio y respeto, déjame decirte, no veo en ella la que ha de ser tu esposa. La verdad me parece que no pueden ustedes formar una pareja, o sea, los vemos tan disparejos que no entiendo cómo pueden aparejar. Entre muchas otras palabras, seguramente te habrán dicho, no pienses en esa persona, no es la adecuada, no es la apropiada, lo único que busca es el interés propio, lo único que quieres tu dinero. ¿Dinero? ¿De dónde? Dinero, sí, pues lo que menos tengo es eso. Probablemente muchas personas que nos aprecian, que nos aman, que tienen cercanía con nosotros, en algún momento nos hicieron una advertencia o nos dieron un consejo de amigo, de familia, diciéndonos esa persona no es la más adecuada. Sin embargo, probablemente nuestra respuesta fue dura de cerviz. ¿Y a ti qué? ¿Cuál es tu problema? A la final, quien se va a casar soy yo, no tú. Así es que ya, deja de intrometerte en algo que no te corresponde. Papá, mamá, no tienen que decirme lo que yo sé que tengo que hacer. Yo he tomado una decisión, yo la amo, es la mujer de mi vida. Y poco tiempo después, probablemente aquel duro de cerviz, aquel que no recibe consejo, aquel que no escucha, aquel que no admite, aquel que no quiere que nadie le diga nada de qué es lo que tiene que hacer, pues se estará llevando golpes en el pecho, como diríamos en algún tiempo, mía la culpa, mía la culpa, mía la culpa. Esto simplemente para significar cualquier otra situación, no necesariamente en el vínculo matrimonial y no necesariamente él a ella, porque probablemente a muchas de ellas
A muchas de ustedes, mis queridas hermanas, probablemente al igual, alguien alguna vez, papá, mamá, la abuelita, los primos, la familia, los amigos, las amigas, te dijeron, mira, hija, ay, amiga, ay, amiga, mira, yo no sé qué es en él, pero sinceramente te digo, es que definitivamente yo no sé. Es que yo no sé, pues, tú de qué te enamoraste. Ay, es tan lindo, él es tan bello, él es tan hermoso, es tan dulce, es tan cariñoso. Ay, es que es tan especial. Pero ¿dónde es dulce? ¿Dónde es cariñoso? ¿Dónde es especial? Porque nosotros no le vemos siquiera una sonrisa. Se denota a leguas que es una persona difícil, un amargado, un complicado, un extraño, como tú puedes pensar. ¿Alguna vez alguien nos advirtió en determinado tiempo? Estoy hablando, tomando un ejemplo como pareja, repito, puede ser aplicado a un asunto laboral, a un negocio, a una empresa, a un proyecto, a un viaje, a una inversión, a una decisión que debías tomar. Y alguien se acerca y te dice, mira, la verdad, no me estás pidiendo mi opinión ni me estás pidiendo un consejo, pero te voy a decir algo con todo respeto y aprecio. Te aprecio mucho, o te amo, o eres mi hijo y quiero lo mejor para ti. Me parece que esa inversión, ese negocio, esa decisión, ese viaje no es pertinente en este momento. No me digas lo que tengo que hacer porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿O es que acaso cree que es que yo no puedo tomar decisiones por mi propia cuenta? Y cosas por el estilo. Pues bien, estoy hablando de algunos modelos que tienen que ver con la historia de un pueblo llamado Israel. Israel tenía absolutamente claro el término y la definición de lo que indica duro de servir. Por eso cuando Adonai describe a este pueblo, lo describe con tal situación y nos coloca algunas metáforas propias para indicarnos cómo el agricultor entendía muy bien la situación y debía aprender a conducir, a manejar, a establecer la ruta, el trazo con los bueyes, con el arado, cómo manejarlo, y entendía muy bien, perfectamente el agricultor, haciendo esta metáfora, repito, de los bueyes y el arado, que si el buey tomaba otra ruta o no accionaba la labor que debía hacer, era considerado un animal de dura cerviz, y por supuesto esto traía contradicciones, ya que no cumplía adecuadamente con las tareas para las cuales había sido adquirido o había sido preparado, entre muchas cosas. Así el pueblo escogido, nosotros, la casa de Israel, el pueblo escogido de Adonai, ese pueblo escogido que vio los milagros, las maravillas, las señales que Adonai hizo desde su tiempo de esclavitud a lo largo de toda la historia, en cada uno de los patriarcas, aún en Noaj, todo lo que conocemos. Este pueblo, aún en medio de ver todo lo que Hashem hace o está haciendo por nosotros, sin embargo, todavía lo negamos. Todavía no le reconocemos, todavía aún no lo honramos, todavía aún no entramos a un nivel ni de sujeción, ni mucho menos a un nivel de obediencia. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Nadie tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer, porque yo sé qué es lo que debo hacer. Y como soy entonces duro de servir, yo no le bajo la cabeza ni a nadie ni a nada, porque nadie tendrá que decirme lo que yo tengo que hacer. Bueno, este pueblo escogido para un propósito caminó por el desierto, vio la mano extendida, el brazo bondadoso de Adonai, y sin embargo se mantenían en esa posición, duros de servir. Veamos unos textos más, por favor, para continuar. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, libro de Isaías, en el capítulo 41, veamos el verso 8 y 9. Dice la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Oh, qué bonito. Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, Adonai, soy tu Elohim, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros, pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Adonai, el Santo de Israel es tu Redentor. Qué precioso texto para que alguien pueda colocar aquí en este chat un amén grande en mayúsculas diciendo, esta palabra es para mí. Esta palabra me trae a mi corazón fortaleza de saber que en medio de mis dificultades, mis errores, mis adversidades, aún en medio de haber sido un pueblo duro de servir, un hombre duro de servir, un matrimonio duro de servir, una familia dura de servir, ahora sé que mi Redentor vive. Ahora sé que Adonai está conmigo. Ahora sé que apartado de Adonai nada puedo hacer. Vemos cómo la historia nos narra el contenido de la vida de un joven llamado Esteban. Este joven fue convertido de alguna manera en un hombre de temor a la palabra. Fue pasado por una situación de apedramiento y utilizó el término duro de servir cuando le dijo al pueblo judío que habían tomado acción contra Machía y les dijo, pueblo duro de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Ruach HaKodesh, como vuestros padres, así también vosotros. Mis amados, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Este es un texto que dimos comienzo en el capítulo 7, versos 51 y 52 del libro de los Hechos. Por decir la verdad, Esteban murió apedreado. Un pueblo duro de servir que no tiene oídos para oír. Un pueblo duro de servir que no tiene ojos para ver. Un pueblo incircunciso de corazón y apartado del pacto. Y cuando nosotros entendemos, mis amados, que hemos sido formados, creados, establecidos a la imagen y semejanza de Adonai, como lo dice Bereshit capítulo 1, verso 27, entonces nuestro propósito como pueblo escogidos es reflejar la gloria de Hashem en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestras acciones, en nuestro decir, en nuestro hacer. Estamos desarrollando con los varones Kadosh de Israel Casa Integral una jornada apasionante con el tema las decisiones. Cómo tomar decisiones sabias, cómo tomar decisiones prudentes, cómo empezar una acción y una decisión conforme a la palabra y no conforme a mis emociones o a mi experiencia o a mi cultura o a mi nacionalidad o es que mis padres me enseñaron que esto se hace así. Es interesante, para colocar un ejemplo simple al respecto, en el caso, por ejemplo, de los emigrantes, yo hablo de los emigrantes en el caso personal, hacia América, en los Estados Unidos, emigrantes hacia otras naciones, en Europa, en Asia, etcétera, hacia otros continentes. Pues hay muchos cambios en todos los sentidos, en la cultura, en el idioma, en la gastronomía, en las comunicaciones con las personas, en las formas de vida. Pero, por ejemplo, un área como la construcción. Una persona puede haber trabajado en construcción en su país o ser un arquitecto experto en temas propios de nuestra cultura según el país y venir a los Estados Unidos de América y encontrar
que para empezar las medidas cambian, en el sentido de que no son en metros ni en centímetros, entonces tomaremos medidas en pies y en pulgadas, y hasta para eso hay que aprender a manejar la cinta, el tape, la cinta métrica, la cinta, bueno, aquí se le dice el tape. Es necesario aprender a manejar las herramientas. Es necesario aprender a identificar las formas, los modelos de construcción que varían enormemente de los modelos de construcción en nuestros diferentes países. Por lo tanto, aquí prácticamente todos venimos a aprender, desde lo más básico, desde lo más elemental, si queremos ejercer algún tipo de labor. Y hoy por hoy, con la gloria del Eterno, muchos de los hermanos de la comunidad hispana, Gloria a Hashem, han tenido en sus corazones venir, aprender un nuevo proyecto empresarial, y hoy tenemos empresarios en muchas áreas, hablando particularmente de los temas como la construcción, por ejemplo. Hombres esforzados, hombres valientes, aprendiendo construcción, diseños, modelos, formas, maneras nuevas, y lo han aprendido de una manera extraordinariamente rápido. Algunos aprendiendo el día a día, otros han tenido seguro la oportunidad de ir a una escuela, capacitarse, prepararse, aprender de las formas, los códigos, las construcciones, etc. Pero desarrollan empresa, dominan el idioma, dominan el entorno, la cultura, y bueno, han tenido excelentes resultados. Trabajos muy fuertes, trabajos extremadamente duros, extremadamente agotadores, expuestos o al extremo calor o al extremo frío, pero estableciéndose en un propósito. Hombres de dura cerviz que no han querido bajar su cabeza, inclinar su cabeza. ¿Saben? Hace unos días veía cómo, por ejemplo, cuando se va a Israel, por ejemplo, al área de Belén. Bueno, Belén está ubicado en el tiempo moderno en el área de Palestina, pero se puede visitar el lugar donde eventualmente se considera que fue lo que entre comillas, conocimos como el pesebre, la casa, digamos, del nacimiento de Yeshua, esa historia típica que nos mencionan del pesebre, cuando en la religión tradicional, que pues después veremos que corresponde al tiempo de la celebración de Sukkot, Levítico 23 lo indica, etc. Pero es interesante porque para entrar al lugar donde, repito, probablemente ocurrió este acontecimiento extraordinario del nacimiento, para entrar allí, un lugar totalmente empedrado, bueno, realmente el lugar tiene más un fundamento de origen del nivel 1, como tal, estamos hablando desde el punto de vista de ir, conocer, establecer una enseñanza. Pero lo que me llama la atención enormemente es que para ingresar a ese lugar, en particular muy hermoso, la puerta única de entrada a ese sitio es una puerta que no tiene más de 1,20 m, creo que no alcanza a tener 1,20 m de altura. Es decir, cualquier persona que quiera pasar hasta ese sitio, hasta ese lugar puntualmente, debe inclinarse lo más posible para poder pasar al interior de un lugar hermoso, conocido como ese lugar de nacimiento. Y es interesante el ejercicio, porque me parece que deberíamos aplicarlo hoy en nuestras congregaciones. A cambio de tener puertas tan amplias y tan cómodas, algunas electrónicas por demás, hacer una puerta muy bajita, muy bajita, muy angosta incluso, apenas lo suficiente para que una persona pueda pasar. Pero antes de que pueda pasar, ante todo, que se pueda inclinar para recordar que si somos duros de cerviz, venimos a la casa de oración, a la casa de Adonai, a recibir y no a resistir una palabra que el Eterno tenga para con nosotros. Todos queremos crecer, todos queremos ser bendecidos, todos queremos recibir la promesa, todos queremos salir de la crisis, de la angustia, de la dificultad, de la adversidad, todos queremos.
Pero ¿cómo nos cuesta bajar la cabeza? Bajar la cabeza significa obediencia. Bajar la cabeza significa dejar de resistir una palabra. Bajar la cabeza significa dejar de cuestionar todo lo que la palabra dice. Pero ¿por qué los tzitzis? ¿Pero por qué nos lavamos las manos? ¿Pero por qué el Shabbat? ¿Pero por qué el talí? ¿Pero por qué cantamos? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Esto no me gusta, esto no me parece. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué presentamos diezmos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el aceite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es un por qué en el sentido de querer aprender algo, sino es un porqué de juzgar todo lo que se hace. Porque evidentemente se hace necesario preguntar por qué ocurre esto, por qué este es el lugar que dicen que es el nacimiento, por qué históricamente, por qué hay algo que establezca que es así. ¿Por qué la casa del pan, Belén, Betel, está ubicada en esa área de Palestina? ¿Por qué ocurrió todo esto? Es una pregunta de entender, de aprender y de comprender mejor la historia de la palabra. Pero cuando tenemos el por qué, juzgando, criticando, contrariando, entonces ese por qué nos lleva a una condición de un pueblo duro de cerviz. Así es que para todos aquellos que tenemos esta grandiosa oportunidad de venir a nuestra Kadosh Torah con un corazón limpio, circuncidado, dispuestos a recibir lo que Adonai nos tiene, vamos a ir un momento a la porción del Salmo 32 y vamos a dejar por lo menos hasta este punto un principio respecto de lo que es el pueblo duro de cerviz. El porqué de juzgar y no el porqué de aprender. Libro de los Salmos Teilín, capítulo 32, veámoslo en el verso, vamos a leerlo en el contexto al verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Verso 9. No seas como el caballo. No seas como el caballo, pastor. ¿Cómo es el caballo? Bueno, tú sabes cómo es el caballo. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Adonai le rodea la misericordia. Alegraos, oh Adonai, y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, mi amado hermano, no seáis como el caballo, como el mulo, que tienen que arrearlo, que tienen que golpearlo, que tienen que forzarlo para que tome una ruta, una dirección. Seamos aprestos a recibir la dirección, las buenas nuevas, la corrección si es necesario de parte de Hashem, y entonces todo cuanto hagamos será de bendición. No me cabe la menor duda que muchos y todos y cada uno de nosotros hemos en algún momento hemos sido parte de este pueblo duro de cerviz. Criticamos, juzgamos, no estamos de acuerdo, no nos parece, etc. Y con el paso de los días, Adonai debe tratar con nosotros, empieza a darnos una forma de cambiar, nos empieza a moldear como el alfarero, hasta que un día aprendemos a recibir todo lo que viene, entendiendo que es la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Por eso repito en tantas ocasiones y con frecuencia, si estás pasando por una prueba muy difícil, si estás pasando por una adversidad muy difícil, recuerda
que en medio de este desierto, cuando vienen a tu espalda los jinetes del faraón armados, el ejército más poderoso con la única misión de matarte, cuando al lado y lado lo único que ves es montañas imposible de salvar y posteriormente te encuentras frente a un mar, y como diríamos en algún momento estamos en una encerrona y no encontramos una puerta de salida, probablemente cuando llegamos a ese rincón, que muchos hemos estado allí, entonces clamaremos: oh Padre, Abacadosh, ¿qué puedo hacer ahora frente a esta situación? Y es allí entonces el momento en que Adonai te dirá: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí, pueblo duro de cerviz? No pues no que pues tú tomas tus decisiones y haces lo que te parece. ¿Qué clamas? ¿Por qué clamas? Y entonces Adonai te dirá: ¿qué tienes en tu mano, Moshe? Preguntó Adonai. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara, Hashem. Úsala. ¿Qué tienes a tu mano hoy? ¿Un proyecto, una empresa, un negocio, una expectativa, un viaje? ¿Qué tienes a tu mano hoy con el que tu vida tendrá una nueva ruta, una nueva dirección? Un momento. Necesitas tomarte un momento y decir: Padre, estás hablando a mi corazón. Tomaré esta vara, golpearé esas aguas y el mar se abrirá, porque tú tienes un camino abierto para aquellos que doblamos nuestra cabeza en obediencia y dejamos la dura cerviz que ya no es parte de nosotros. Hacemos una pausa y en unos segundos continuamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. ¿De qué manera nosotros hemos sido parte de ese pueblo rebelde, de ese pueblo de dura cerviz, de ese pueblo contumaz? Y cuando entendemos la segunda palabra en mención, rebeldía, es necesario que hagamos una evaluación, o mejor, una autoevaluación desde nuestros principios, aún desde nuestros padres. El hijo que exhibe una conducta rebelde puede estar haciendo algo porque su crecimiento, su formación, su entorno, su modelo paternal, maternal, probablemente sea la consecuencia. Como diríamos en alguna ocasión, un refrán típico muy popular que dice: hijo de tigre sale pintado. Creo que en otros países dicen hijo de tigre pintito. He oído ese refrán de esa manera, pero el sentido es exactamente el mismo. La crianza severa, es decir, una crianza donde no se manifiesta el amor, el afecto, el respeto, la comunicación, pues ese tipo de crianza que probablemente muchos pasaron o pasamos, bueno, no tanto en el caso personal, tuve un padre maravilloso, tengo a una madre aún, una mujer íntegras, padres maravillosos, no fueron padres preparados académicamente, pero entendían su función como papá y como mamá, en cuidar, en proteger, en educar, en formar, en establecer a sus hijos. Cuando generamos en nuestros hijos una crianza agresiva, de gritos,
de golpiza, de malas palabras, de mal testimonio, por supuesto, traerá consigo resultados como la rebeldía. Y no hay duda, mis amados hermanos, que cuando encontramos hijos rebeldes, estamos frente a un reto muy, pero muy difícil. Hoy nuestros hijos, muchos pueden haber nacido incluso en casa de oración, pueden haber sido parte de nuestro devocional, nos pueden haber acompañado por años en la congregación, pero repentinamente, como lo menciono siempre, ¿en qué momento nuestros hijos, participando de sus amigos, de sus escuelas, de su entorno, fueron llevados, inducidos, atraídos por la rebeldía del mundo? Y cuando esa rebeldía se presenta, encontramos ahora hijos desobedientes, hijos que no tienen el temor, ni el respeto, ni la honra por sus padres, y que por supuesto la reacción de muchos padres será dos: o dejarlos que hagan lo que les parezca, o simplemente llevarlos al extremo como el boxeador en el ring y entonces lastimarlos, golpearlos, gritarlos, entre muchas otras cosas. Cualquiera que sea la manera como criemos a nuestros hijos, repito, con afecto, con amor, con respeto, con integridad, con la palabra, o en el caso contrario, una crianza severa, los resultados los vamos a ver en el transcurso de los días. Adicionalmente a esto, es natural que los adolescentes, como lo entendemos todos, están viviendo tiempos difíciles. La tecnología, la modernidad, los medios de comunicación, el internet, todas las plataformas, las aplicaciones que hacen que la mente de los jóvenes estén tan absolutamente distraídas pero en el sentido, por favor, al punto de que ya parece que ni respiran. Algunos jóvenes ni siquiera se alimentan, algunos jóvenes, es más, ni siquiera salen de sus habitaciones, adictos completamente a navegar en las diferentes plataformas de internet con cientos de gentes, amigos y gentes que ni siquiera se conocen, pero que la modernidad hace que todo este mundo virtual traiga consigo terribles enemigos que lamentablemente ocasionarán que nuestros hijos, a quienes trajimos a quienes Adonai nos entregó como padres el orgullo, el honor de tener hijos, y de pronto nuestros hijos se encuentran tan alejados y apartados en un proceso en el que ellos están buscando establecer su propia manera de vivir. Lastimosamente, siempre frente a esta situación, nosotros los padres tendremos una absoluta responsabilidad. Al brindarles tantas oportunidades, al brindarles la mejor línea de internet, los mejores electrónicos posibles, las mejores posibilidades en todos los sentidos, pues pareciera ser que los estamos bendiciendo, pero probablemente lo que estamos generando y ocasionando en ellos es la herramienta con la cual se apartarán de la familia, se apartarán de Adonai, y en algún momento podemos decir, lo perdimos. Y no nos dimos cuenta en qué momento. Afortunadamente, también es verdad, mis amados hermanos, que Dios trata con amor, con misericordia. Adonai nos ama, y cuando Él nos ama nos permite como padres también obtener recursos frente a estos desafíos. Hay muchos principios bíblicos que nos enseñan desde luego cómo lidiar frente a la rebeldía, no solamente de nuestros hijos, sino aún entre esposos, en la familia. Y lo primero que tenemos que recordar, que probablemente todos conocemos de antemano, espero que sí, vamos un momento al libro de Proverbios. Este texto de Proverbios es extraordinariamente importante y necesitamos manejarlo con gran prudencia. El libro de Proverbios, si usted no lo ha leído o no lo tiene subrayado en su texto bíblico, le pido por favor, hoy es el día de subrayarlo, escribir el día, la fecha en el que Hashem habla a nuestros corazones con esta porción del libro de Proverbios en el capítulo 22, y vamos a tomar el verso 6. Vamos a leerlo por lo menos desde el verso 1 al verso 6 para su contexto. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Saben? Muchos padres se han ocupado de enseñar a los hijos que lo importante es trabajar, claro que sí, un buen trabajo, claro que sí.
pero en el sentido de la riqueza, la riqueza, la riqueza. No importa incluso cómo tú consigas tu riqueza. No importa lo que tengas que hacer, pero desde que adquieras riqueza, esto te colocará en posición de honor, de prestigio, de reconocimiento. Y todos los que hemos caminado a lo largo de los años, con el paso de los años, como diría alguien en mi país, mis canas no están pintadas. Es más, desde muy niño tengo canas. Pero la vida nos enseña que aquí lo importante no es la riqueza. Por lo menos la riqueza material, que es necesaria, por favor, pero no es lo importante de la vida. Dice este texto lo maravilloso que da comienzo: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Adonai. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Adonai. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Verso 6, aquí estamos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amados, ¿cuántos nosotros como padres hemos dedicado verdaderamente un tiempo a enseñar a nuestros hijos la rectitud, la honorabilidad, la integridad, los principios? Por favor, principios tan elementales y básicos como de enseñarle a nuestros hijos frases tan básicas de la vida como buenos días, buenas noches, muchas gracias, por favor. ¿Saben? Es impresionante ver a los jóvenes de hoy que no miran con ningún respeto a un adulto, a un mayor, absolutamente. Y yo estoy hablando en el contexto de la comunidad, no estoy hablando del mundo, porque al mundo no le podemos pedir nada. El mundo es el mundo y sus aberraciones. El mundo está contaminado, el mundo está perdido, pero es que nuestros hijos no le pertenecen al mundo. Por lo tanto, no esperes que en la escuela le enseñen a tu hijo las buenas maneras en la educación formal, hasta para sentarse a una mesa, compartir los alimentos, utilizar adecuadamente un tenedor, una cuchara, hasta para sorber una bebida. Nuestros hijos necesitan un modelo de educación. Es entonces difícil comprender que si como padres no tomamos la oportunidad de instruir a nuestros hijos en el camino, pues, ¿qué esperamos como padres de hijos que nunca recibieron de parte de papá y mamá la instrucción básica, fundamental y necesaria en una familia? ¿Cuántos de nosotros aprendimos a amar a nuestros hijos, a expresarles nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra confianza? Yo recuerdo hace muchísimos años, un ministro me decía: pregúntale a tus hijos quién es su mejor amigo. Y si tu hijo te contesta que su mejor amigo es un vecino, un compañero de escuela, una persona que a lo mejor tú ni conoces, has fallado como padre en una responsabilidad paternal para con tus hijos. Pregúntale a tus hijos, ¿quién es tu mejor amigo? Y si tu hijo te dice: papá, tú eres mi amigo de confianza. Bueno, mi gran amigo, mi amigo Jesús, amén. Pero en esta tierra, mi papá es mi hombre de confianza. Mi padre es la persona con quien yo hablo, con quien dialogo, con quien le puedo expresar mis situaciones, mis adversidades, mis dificultades, mis retos. Y si yo quiero recibir un consejo de parte de alguien, será de parte de papá, porque sé que papá querrá, evidentemente, con sabiduría y entendimiento, dirigirme en lo mejor para mi vida. Así es que debemos instruir al niño en su camino. Y esto le servirá enormemente en muchos de los aspectos cuando él frente al mundo deba tomar decisiones.
un joven enfrentado a las drogas, un joven enfrentado a la perversión, a la corrupción, a la delincuencia, un joven enfrentado al sexo, un joven enfrentado al bullying, un joven enfrentado a la presión emocional de los grupos, en las escuelas, en su entorno, un joven enfrentado a tantas adversidades. Un joven si no tiene el celular del momento, si no utiliza las zapatillas del momento, si no utiliza la ropa de marca, si no utiliza, o el auto del año. ¿Bajo cuántas presiones hoy nuestros hijos se encuentran? Y así caminaremos en la vida permanentemente. Pero la pregunta es, ¿cuándo yo sé que mi hijo ha crecido en el fundamento y en el presupuesto de un padre y de una familia? Entonces absolutamente no me cabe la menor duda de que mi hijo caminará en un camino recto, en un camino de integridad. Y aunque el mundo lo quiera probar, aunque el mundo lo quiera tentar, aunque el mundo lo quiera atrapar, yo sé que tengo hijos fundamentados y establecidos, porque como padres hemos cuidado de ellos. Por favor, cuidado de ellos como padres. Muchos padres creen que los hijos deben ser cuidados en la iglesia y que es tarea del pastor, o en la escuela y es tarea de los profesores. No confundamos. En la escuela un profesor podrá enseñarle las artes, las áreas, en la matemática, en la historia, en la geografía, en muchos aspectos académicos. Pero los fundamentos, los principios, los enseñamos en casa. En la congregación, el pastor, la congregación lidiará con los temas de la Biblia, y entonces allí el pastor estará formando espiritualmente a un varón en el temor de Adonai. Pero no lo puedo formar en el temor de Adonai cuando su papá o su mamá no están sujetos en el temor de Adonai. ¿Cómo podemos pedir a los hijos lo que nosotros no damos? Así es que cuando Adonai establece todos estos principios de vida, una vez que Adonai ha establecido todas estas ordenanzas, mandamientos, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de dirigirlos y encaminarlos para que ellos sean en mañana un instrumento útil en una sociedad, un instrumento útil en la congregación, un instrumento útil como familias, y de tal manera que cuando el hijo pasa a esa condición de rebeldía, tenga un momento él personal con Adonai y pueda decir: Padre, sé que he desobedecido a mis padres, sé que he actuado inapropiada, indebidamente. Ahora te pido, Adonai, dame la oportunidad de hacer un tikkun, de renovar mis actos y honrar a mis padres. En el libro de Romanos, acompáñenme por favor. Libro de Romanos, en el capítulo 13, y vamos a tomar una porción desde el verso 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Adonai, y las que hay por Adonai han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Adonai, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Adonai para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Adonai, vengador para castigar al que hace lo malo. Oh, qué tremenda palabra esta que nos está indicando que evidentemente cuando aprendemos como padres y cuando aprendemos con nuestros hijos a estar sujetos en obediencia a una normatividad, entonces sabemos, repito, que nuestros hijos nunca pasarán por esa condición de rebeldía. Tal vez me quedo corto en el tema de la rebeldía y sería avanzar y dedicarle casi que un capítulo completo al punto. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que estamos viviendo hoy, repito, está sujeta a muchas normas y parámetros aún de carácter legal, en el que las jurisprudencias legales en las cortes les permiten a los hijos incluso denunciar penalmente a sus padres.
Y cuando se trata de asuntos de género, por ejemplo, entonces cuando el hijo tiene una situación particular, una duda en su identidad, el padre no puede corregir, porque inmediatamente la corte, jurídicamente hablando, las rectorías en las escuelas te llamarán a ti, te pondrán al orden y te dirán qué pasa, cuál es el problema con tu hijo, déjalo que tome decisiones, ¿es que acaso él no tiene derecho a ser una persona autónoma? Y aquí es donde eventualmente necesitamos colocarnos en una posición también como padres y de autoridad, porque mis hijos están y pertenecen a mi casa. Pero tú los entregaste a una escuela, a un sistema. Tú los entregaste a una sociedad, tú les diste la libertad. Entonces, si vamos a luchar esa batalla, probablemente contra las cortes podamos no ganar. Pero frente a Adonai, en oración, frente a Adonai, en el cumplimiento de la palabra, nuestros hijos crecerán en el orden y en el temor de Adonai. Dice la palabra, no los exasperes, porque cuando los exasperamos, entonces ellos se resisten. Es decir, no podemos convertirnos tampoco en padres legalistas y extremistas en el sentido de que debemos traerlos a la congregación amarrados o sujetos a presión. Te quitaré el internet, te quitaré la tablet, te quitaré el auto y no te dejaré y no harás y esto y lo otro. Hermanos, traer a nuestros hijos a la fuerza no tiene sentido. Si no lo hicimos desde niños. Yo recuerdo alguna vez escuchando a un rabino muy querido hace muchos años, comentaba esta historia. Una mujer embarazada, embarazada, tuvo su bebé y al mes o pasado el tiempo básico de los 40 días del niño, fue a la casa del rabino y le dijo, rabino, he venido, quiero que ores por mi hijo. Que lo bendigas. No sé si tardé mucho en traerlo a la autoridad para que ore por él. El rabino le dice, ¿cuántos días tiene tu hijo? Ha cumplido ya 40 días. Y el rabino le dice a aquellos padres, lo han traído demasiado tarde. Pero rabino, estaba en casa, debía cuidar al niño los primeros días, usted sabe. Dijo, no era justamente al momento del nacimiento que debían traerlo, sino desde el mismo momento en el que ustedes conocieron de la concepción en el vientre de su hijo. Desde ese mismo momento debemos estar orando, porque desde el vientre de nuestra madre ese hijo está aprendiendo, captando, recibiendo formación, recibiendo la palabra, recibiendo la adoración, recibiendo un formato de vida. Y a veces pensamos que debemos traerlo a los 13, a los 16, a los 18 años. ¿Qué han pasado todos estos años que han pasado? ¿Dónde estuvo ese hijo? Equivocado, golpeándose con el mundo, dándose golpes. ¿Y los padres en qué tarea estamos? Debemos entonces someternos finalmente al Eterno y pedir para nuestros hijos que Hashem tenga misericordia de ellos y puedan, como hijos establecidos en el hogar, crecer en el temor de Adonai. Vamos a ir al libro de Santiago. Un momento, por favor. En el capítulo 1 y en el capítulo 1 de Santiago, vamos a leerlo desde el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría frente a un hijo rebelde, contumaz, duro de cerviz, necio, pídale a Adonai, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada.
La pastora Pili en ocasiones escucho cuando habla con algunas mamis, problemas con sus hijos, la rebeldía con sus hijos y cómo se vuelven voluntariosos, cómo quieren manipular a los padres, exigir a los padres, obligar a los padres, entre muchas cosas, y hasta comprometerlos en decisiones que no corresponden. Y yo recuerdo que la pastora Pili dice, cuando salgan a la escuela, ora con ellos, bendícelos. Recuérdales siempre, tú eres luz, tú eres luz, tú eres luz. Número 1. Número 2. Unge su cuarto con aceite. Unge su almohada. Unge su lecho en el que duerme. Unge sus cobijas. Úngelo en oración en todo tiempo. De tal manera que incluso ese ungir significa explora la habitación, examina el lugar donde tu hijo duerme, revisa qué hay en su entorno. ¿Saben? A veces hasta un color de pintura, y esto no voy al punto, pero lo sabemos, sé que todos lo sabemos, hasta la decoración, hasta un cuadro, hasta una imagen inapropiada en una habitación pueden ocasionar mucho daño. Entonces, un padre acucioso en la preocupación por sus hijos se tomará el tiempo de explorar, de examinar el entorno de una habitación para un hijo. Y probablemente cuando explores su habitación, te encuentres con muchas cosas que siquiera nunca jamás has imaginado como papá, como mamá, que un hijo puede tener. Esto funciona, hermanos. Esto funciona. Pero ¿por qué la rebeldía de mi hijo? Es que no entiendo cuál es el motivo por el cual mi hijo, que venía de ser un niño manso, dulce, amoroso, afectivo, obediente, repentinamente está en una rebeldía, tira todo, contesta mal, grita, no le presta atención a nadie. Esos momentos de rebeldía son extremadamente delicados. Y llegan incluso a un punto de sobrepasar la autoridad e incluso, repito, hasta golpear a sus padres o maltratarlos, si no físicamente, de manera verbal. Y cuando un padre acucioso examina el entorno, probablemente encuentres en la habitación cosas, repito, que nunca jamás imaginaste. Armas, drogas, pornografía. No sé cuántas cosas podrías encontrarte en una habitación que tú crees que es tu casa y que es una casa guardada por Hashem, y eventualmente vas a encontrarte con sorpresas. Así es que finalmente en este segundo aspecto, hablando de la rebeldía de nuestros hijos, tendremos que ser muy sabios y prudentes. Si alguno está falto de sabiduría, pídalo con fe. Hashem, Padre eterno, mi hijo, mi hija, mis hijos están pasando por un estado de rebeldía que como padres nunca siquiera imaginamos. Los empezamos a formar en el temor de tu palabra, pero el mundo los atrae, el mundo los jala, el mundo se los quiere llevar consigo. Padre, danos la sabiduría de cómo manejar esta difícil situación. Y hermanos, el amor, el afecto, la corrección desde niños es fundamental para que estas cosas no sigan ocurriendo. Tenemos que pasar seguramente por momentos muy fuertes de ayuno, de oración, por supuesto, pero sé que la batalla no está perdida. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto, se nos avanzó el tiempo. Hablaremos entonces, hemos hablado hoy de servidumbre, de duros de cerviz, hablamos de rebeldía. Mañana miraremos algo respecto a lo que es la desobediencia, hablaremos un poco de lo que es la necedad, y en ese orden de ideas estaremos avanzando en la semana hasta concluir nuestro tema de por qué tan importante conocer esta radiografía y las correcciones que debemos traer a nuestra casa, a nuestra vida como familia frente a una situación tan crítica, pero que tiene opción, Tikkun y Teshuvah. Shalom, mis amados hermanos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por colocar ahí un me gusta, gracias por sus mensajes, los recibo con mucho aprecio, sus muy buenos comentarios. Hasta el día de mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido.
Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.